Pero Saúl no era, o sea, Saúl era como la... ¿Qué vimos hace 15 días? ¿La pastora estaba? No, pero bueno, preguntémosle a la pastora, hoy hay muy poca concurrencia, entonces esto toca preguntarle a la pastora. ¿Para traer mi Biblia? ¿Cómo? Para traer mi Biblia. Ah, bueno, estoy pescando entonces. Eso es lo que hemos dicho hoy, lo que estoy diciendo, que o sea, el pueblo de Israel estaba pidiendo No, sí, claro, eso, de hecho eso lo vimos hace, sino que lo recordamos. Ajá. Y entonces fue cuando el Señor le dio a Saúl, pero Saúl era conforme a lo que Dios quería para Israel, ¿sí? Porque Saúl era, Sí, ya no estaba, no era con la voluntad de Dios, ¿no? Por eso el pueblo de Israel iba a tener un... y respecto a eso, ¿qué análisis hicimos? Porque eso es la parte histórica de lo que dice la palabra, ¿no? Pero respecto a eso, ¿qué análisis hicimos? Respecto a que Dios quería ser el rey de Israel, pero que Israel prefirió tener un rey hombre. ¿Qué análisis hicimos? Aplicados a este tiempo. Pues entender que Dios siempre está con nosotros y tener la fe que Dios... No, ¿no? eso no fue lo que hablamos. ¿Tú sabes? ¿Qué análisis hicimos? O sea, Israel quería un rey. ¿Y qué hizo Dios? Concedió el rey. Les concedió el rey. Concedió lo que ¿Correcto? estaban pidiendo, sí. Le dijo al profeta, anote todo lo que ellos dicen. Así, todo lo que Y les estaban advirtió pidiendo. además las consecuencias que iba a haber por haber tomado esa decisión. ¿Y qué dijo Israel? De todas maneras ellos querían Perfecto. un rey. Ahora, ¿qué aprendizaje sacamos de allí para este tiempo? ¿Cómo se puede ver en este tiempo eso? En el pueblo de Dios. Obviamente uno puede hablar de la gente impía, porque la gente impía nada tiene que ver con Dios. Tenemos que estar conformes a la voluntad del Señor. Ahí notamos la vida que muchos llevan. Una vida donde Dios quiere algo y la persona quiere otra cosa. ¿Sí? Y la persona se vuelve obstinada con eso. Hasta el punto que Dios dice, bueno, voy a concedérselo, pero eso tiene una consecuencia. Fruto amargo. Correcto, un fruto amargo. Eso pasa con muchas personas. Y la persona cree que, como está pasando y tiene el aval de Dios, entonces la persona está bien con Dios. ¿Correcto? Y no es verdad. También veíamos cómo Saúl fue ungido. Fue ungido por el profeta Samuel. Y veíamos cómo, ya siendo elegido por Dios, Saúl empezó a dar destellos de poca confiabilidad. ¿Sí? Hizo uso de la falsa humildad cuando se creyó muy poco. ¿Sí? Cuando se creyó poco merecedor de lo que le estaba pasando. Si bien era cierto que no era merecedor, él hizo uso de falsa humildad, diciendo algo que no era. ¿Sí me entiende? Despertando la lástima de las personas. Y además también veíamos cómo, cuando Saúl vuelve de donde es ungido, dice la palabra que Dios mudó el corazón de Saúl para que él pudiera profetizar. ¿Sí me entiende? Eso dice la palabra. Él mudó el corazón de Saúl. O sea, que para que pudiera profetizar, Dios tuvo que cambiar el corazón. Lo que quiere decir que el corazón de Saúl, ¿cómo era?
normal. Y esto también nos enseña que una persona puede ser utilizada por Dios, pero aún así no ser una persona de buen corazón. Eso uno. Dos, nos enseña que los ministerios, los dones de Dios son de Dios. Y que Dios los usa con quien quiere y de la forma que quiere. ¿Sí? Y Dios nos enseña que eso no es lo importante y no es el centro de las cosas espirituales. Lo más importante del cristianismo es que nosotros tengamos frutos para Dios. Lo más importante del cristianismo es que nosotros tengamos un corazón conforme al de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que, por lo que nosotros tenemos que trabajar. Eso es por lo que nosotros tenemos que procurar, esforzarnos. Amén. Pueden haber muchos dones. Mire lo que dice. Paremos ahí un momentico. Tengamos ahí esa parte porque toca mirarla. Quiero que vayamos a el libro de primera carta a los Corintios, que dice, primera carta a los Corintios, dice, capítulo 13, capítulo 13. Uy, preciso es el pedazo que esta Biblia le falta. Le voy a tomar la suya, María Paula. ¿Ah? Gracias. No, ya. Primera de Corintios 13. Preciso, esa hoja fue la que se le perdió hace tiempo. Primera de Corintios 13. Vamos a mirar un momento eso porque estamos en un tiempo en donde la gente se pide mucho protagonismo. La gente pide mucho ministerio. La gente pide mucho altar, ¿sí? Mucha tarima. Pero mire lo que dice acá el apóstol Pablo con su inmensa misericordia. Dice lo siguiente. Mire lo que dice acá. No, vamos al 12. Leamos desde el 12:27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿no? ¿Alguien más puede catalogarse como el cuerpo de Cristo? No, ¿cierto? La iglesia. Y miembros cada uno en particular. O sea, buenas noches, está hablando de lo colectivo y está hablando de lo individual. Colectivo, individual. Colectivo somos el cuerpo de Cristo. Es como el cuerpo, ¿no? Usted tiene el cuerpo y uno dice, mira, aquí está Clemencia, ¿sí? Aquí está Clemencia Gómez de Rivera. Pero uno la ve así como un ser compacto. Pero si uno empieza a analizarla de manera biológica y microbiológica, se va a dar cuenta que está constituida ¿por qué? Por células. Y las células constituyen ¿qué? Tejidos. Y los tejidos constituyen ¿qué? Órganos. Y los órganos constituyen ¿qué? Sistemas. ¿Ves? Uno es como un universo, ¿no? De cosas, células. Y además las células también tienen partes, ¿no? El núcleo, los microsomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, somos un cuerpo, pero también somos seres individuales. ¿Correcto? Entonces dice acá, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Sí? ¿Primeramente qué? Apóstoles. ¿Sí? Luego profetas. Tercero maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, multitud de funciones. ¿Correcto? Una de las cosas que ocurre mucho en la iglesia es que la gente procura cierto tipo de llamados. ¿Sí? Entonces la gente quiere ser, por ejemplo, apóstol y profeta. La mayoría de personas quieren ser eso. Y lo hacen porque no tienen un conocimiento de qué es eso. De qué es un apóstol. ¿Usted quiere saber quién es un apóstol? Sí. Bueno, entonces miremos. Déjenme ahí un momentico
Primera de Corintios 13, y vayamos un poquito atrás, al capítulo, no, miento, ahí mismo, ahí mismo, ¿Primera de Corintios? sí, al mismo Primera de Corintios, más atrásito, el capítulo 4, ¿sí? Dice acá, así pues, tenemos 4:1, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Entonces, ¿qué es un apóstol? Primero, un servidor de Cristo. ¿Qué es un siervo? El que se queda por ahí esperando a que le llegue la plata. Es el que el Señor dijo que el que quiere ser el más grande tiene que ser ¿qué? El que sirve a todos. Por eso un apóstol o un pastor tiene que tener disponibilidad para que las personas puedan acceder a él. ¿Se me entiende? Somos servidores. ¿Qué necesita? Pastor, necesito una oración. Pastor, necesito que vaya y ore por mi abuelita. Pastor, necesito un consejo. Pastor, necesito que usted me explique algo de la palabra. Pastor, me siento acongojado. ¿Sí me entiende? Está uno siempre dispuesto a eso. Los apóstoles son servidores de Cristo. Primero son servidores. Y dice, y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un administrador? En la casa, ¿quién maneja la plata? Allá con ustedes. ¿Quién la maneja mejor? Yo. Ay, yo en casa sí yo. No, allá aquí, por ejemplo, yo no es que sea un mal administrador, lo que pasa es que Astrid tiene una capacidad mayor que la mía, ¿sí? Entonces ella es la que maneja el efectivo. Ella sabe qué es lo que hay que gastar, en qué no se debe gastar, ¿sí me entienden? Y por eso la plata se maneja bien, rinde. Eso, allá ¿quién es? Y dice, la mujer tiene como más eso, ¿no? Como más eso. Y nosotros los varones debemos ser humildes en eso, ¿no? Ahora, hay hombres que son muy buenos administradores, muy excelentes. Por ejemplo, el pastor Antonio es súper excelente administrador, ¿sí? Entonces es la capacidad de administrar bien las cosas, ¿no? De distribuirlas bien, de aplicar las dosis indispensables. ¿El botaratas qué hace? ¿Se gasta el mercado en qué? En los primeros 3 días, ¿no? No hace rendir. Llega la quincena, se va de rumba ese fin de semana y después a comer lenteja con arroz y fiada. Y a pedirle el gota a gota. Y a pedirle al agiotista que le solucione el problema. Y lo que hace es el administrador es un dosificador. Entonces dice aquí, dice, es un dosificador de los misterios de Dios. O sea, es un hombre que conoce mucho a Dios y el mover de Dios y el mundo espiritual. Entonces el apóstol ¿qué requiere? Saber qué es lo que cada quien o sea, el apóstol ¿qué debe saber? Debe identificar lo que necesita cada quien que se añade al cuerpo de Cristo. Yo no sé si me está entendiendo. Entonces llegó Clemencia a la iglesia, se incorpora al cuerpo de Cristo. El apóstol debe saber qué es lo que Clemencia requiere. Y conforme a eso es lo que se le tiene que dar. Y puede ser por necesidad, por la situación que la persona padece y también por el llamado que Dios le hace. Como vimos en 1 Corintios 12, hay multitud de servicios. Entonces el apóstol debe saber debe lograr identificar lo que Dios quiere con esta persona. Ahora, obviamente esas no son cosas que se da uno cuenta de la noche a la mañana, pero el apóstol debe tener siempre esa capacidad de saber la persona que necesita y la persona qué función va a desarrollar en el cuerpo de Cristo, ¿sí me entienden? Ahora, hay funciones generales, como lo hemos visto en multitud de ocasiones. Las funciones generales son orar, ¿sí me entienden? Las funciones generales son predicar el evangelio, ser testigos, ¿sí? Que oremos por las personas, que compartamos la palabra de Dios. Esas son funciones generales, pero hay funciones específicas, como lo miramos, apóstoles, profetas, maestros, los que oran por los enfermos, los que administran, los que tienen liberalidad, los diáconos. El apóstol debe saber, es un administrador de los misterios de Dios, ¿sí?
además es un impartidor del conocimiento de Dios. Eso es lo que se refiere con misterios. Eso que el apóstol ha conocido de Dios es lo que debe impartir a la persona. Entonces, dice, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, un apóstol, ¿qué virtud se le debe resaltar? La fidelidad. Esta semana yo estaba hablando con un hombre en Bogotá que tiene varios hijos. Y hay uno en particular que tiene la costumbre de, pensando en sí mismo, echa a todo el mundo al agua. Estoy hablando de un hombre de la iglesia, el pelado. Nosotros con las trilas nos quedamos cuidando un rato. Y tenía un juego que se llama Monopolio. ¿Sí? Él jugaba con su Monopolio. Y cuando llegó el papá, pues siguió jugando hasta que el papá le dijo a las 11 de la noche, hermano, ya no puede jugar más porque tiene que acostarse. Se hizo un escándalo. ¿Y sabe a quién echó al agua? El pelado. Es que a mí el pastor no me dejaba jugar. Ay, Dios mío. Yo no le dije nada ahí, después a los 2 días le dije, oye, ¿sí, hermano, esto cómo es? Eso se llama ser desleal, dije yo. Que usted no lo vaya a dejar. Que yo no lo había dejado jugar. Yo los que no he dejado jugar eran a mis hijos porque ellos no saben jugar eso. ¿Por qué se sientan ahí? Ustedes no saben jugar eso, quítense de ahí. Después van a aprender a jugarlo, pero todavía no saben. Entonces eso es ser desleal, ¿sí me entiende? Falta de fidelidad, con facilidad la persona como que traiciona, como que, ¿sí me entiende? Entonces el apóstol tiene que ser una persona fiel. ¿Sí me comprende? Fiel con su papá espiritual, fiel con sus pastores, fiel con sus hermanos. Hay gente que coge a sus hermanos cristianos y los hace quedar en ridículo delante de los impíos. Mire, a mí me perdonan, pero a la hora de escoger un hermano Cristo y un impío, yo siempre voy a preferir a mi hermano cristiano. ¿Me entienden? Entonces el apóstol es fiel. Dice, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no soy por eso justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué dice el apóstol esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que yo estoy hablando? Porque la gente anhela cosas que no entiende ni comprende. Y no las entiende ni comprende porque los mismos maestros de las iglesias lo han enseñado mal. Resaltan una jerarquización de los servicios en Dios, diciendo que lo VIP espiritual es ser apóstol o ser profeta. Y claro, eso ha tenido un mayor auge en el Evangelio de la Prosperidad. ¿Sí? Porque el apóstol debe ser alguien bien próspero. ¿Sí? Un apóstol que predica y que enseña rudimentos de la riqueza y de la codicia. Y un profeta que profetiza solamente prosperidad. Entonces, ¿quién lo quiere? Si usted ve llegar a apóstoles, si usted tiene un problema de codicia y ve llegar apóstoles en Toyotas Prado, y ve llegar apóstoles en Lamborghinis, la persona con codicia, ¿qué va a querer? Pues es el poder también como él. Perfecto. No, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, porque es que soy bueno, rentable. Pero estamos viendo una serie de características que debe tener un apóstol. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo, el que juzga a los hombres es Dios. Dice, él aclara lo oculto de los corazones. Por eso la claridad de nuestra vida, la transparencia de nuestra vida cristiana debe ser algo cotidiano. Pero es equivocado que una cosa tenga la camioneta esa. No, en sí mismo no. No. No Sí. puede entender. Depende de dónde venga la camioneta, ¿sí me comprenden? Si la camioneta es producto de la manipulación, de la codicia, de su doctrina falsa, pues está mal. Pero si la camioneta es fruto de su trabajo,
porque en algún punto de su vida trabajó mucho y Dios dijo, bueno, le voy a dar algo que, le voy a bendecir a mi hijo con esto. Ya, es diferente, ¿sí me comprenden? Ahora, leyendo el capítulo entenderemos que en sí mismo no está mal, pero no es muy conveniente ese tipo de cosas en la vida apostólica. Miren lo que dice acá. Dice el versículo 6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Sí ve? Voy a poner el ejemplo del pastor Antonio, viviendo en la casa de los papás. Un día a la mamita del pastor le pagaron una plata, aparte una plata con un BM. Sí, pues es que esa historia, pues a mí me enseñó eso, ¿no? Y yo sé que no... Pues si quiere contarlos, te iba a contar yo, pero si quiere Sí, contarlos. no, yo lo cuento. Sí, no, o sea, es que yo no digo que todo el mundo tenga que ser como uno, ¿no? Pero pues uno aprende muchas cosas como hombre de Dios y me parece que un hombre de Dios tiene que tener mucho amor, porque es lo que la palabra de Dios dice. Y parte del amor es uno poder también ser asequible y también uno poder llegar a todo tipo de personas. Por ejemplo, yo no puedo ser un hombre de Dios que tengo preferencias solamente por los ricos. Me parece que lo deja uno como mal parado. Yo no creo en eso. Creo que Dios tiene para todo hombre de Dios en las iglesias, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, tanto gente rica como gente pobre. Y el pastor tiene que ser un hombre asequible tanto al rico, me parece a mí, como al pobre. Pero no solamente asequible a ellos, sino también que puede llegar a ellos. Entonces a mí me pasó algo, yo lo viví y ahí aprendí como una lección. Entonces en la casa había una negociación de algo y el tipo nos quiso pagar con un carro. Entonces normalmente el que manejaba el carro en la casa era yo. El carro era un BMW, pero entonces era un BMW que ni siquiera era de los nuevos. Ya estaba señor, pero pues el bendito carro, Sí, el corte es tramador, o sea, tramador. era como un 320i con un roof, entonces claro, esa vaina pues. en una lancha de grande. Sí, entonces yo me acuerdo que yo llegaba a un centro comercial y todo el mundo mirándome a mí cuando me bajaba y eso empezó a incomodarme porque pues la humildad de Cristo en el corazón de uno lo invita a uno a pasar más bien desapercibido que a ser uno como, ¿sí? Como el centro de atención. ¡Oh! Llegó el gran Mauricito. Zapatos de oro, corbata, eso, el que tiene la humildad de Cristo aquí, le raya. No dicen como, no. Porque la costumbre de un verdadero hombre de Dios, ¿cuál es? Dirigir las miradas de las personas y la fe de la gente hacia Jesús. Nunca un hombre de Dios atrae a la gente hacia sí mismo, porque entonces ya fracasó, fue un mal hombre, está causando idolatría en la gente por él. Se está poniendo como que él es el milagroso, él es el bravo, él es el duro, y entonces atrae a la gente hacia sí mismo. Pero el verdadero varón de Dios, ¿qué hace? Dice, no me miren a mí, pongan sus ojos en Jesús, mírenlo a él. Eso hace un verdadero hombre de Dios. Son como marcas de los verdaderos hombres de Dios. Porque es que hay que entender eso, mire. Donde está la verdad, está Dios, porque Dios es verdad. Donde hay mentiras, ¿quién está? Satanás, porque él es el padre de la mentira y el padre de todos los mentirosos. Entonces usted ya empieza a reconocer cuando hay un siervo de Dios y un siervo del diablo disfrazado de siervo de Dios. ¿Sí? Segunda característica, el Señor es humilde. Es un sello en Jesús. Manso y humilde el corazón. Pero hay un sello satánico que se llama el orgullo. Satanás es el ser más orgulloso y prepotente del universo. Es orgulloso como ningún otro. ¿Cómo son los hijos del diablo? Orgullosos. Admírenme a mí. Llámenme a mí. No, uno como hombre de Dios, su gran placer debe ser desaparecer en medio de la gloria de Dios y que todos estén con Él, no conmigo. ¿Sí? En los cultos de avivamiento, cuando yo estaba en cultos realmente de avivamiento, mi gran placer era cuando Dios se tomaba el lugar al punto que todo el mundo estaba metido con Dios y ya ni siquiera escuchaban mi voz. Porque todo el lugar era tomado por el Espíritu Santo. Ese era mi deleite. ¿Por qué? Porque hay un corazón que quiere que Dios sea visto por la gente, que haya una relación directa. Entonces, ¿qué me pasó? En esos días estaba yo trabajando con gente muy pobre por allá del páramo de Osetá.
que es un páramo que queda, no sé si han escuchado, el páramo de Pisba, ¿lo han escuchado? Que es famoso históricamente porque por ahí pasó la campaña libertadora con Bolívar, Santander, venían de los llanos, pasan por el Pisba y caen a Boyacá porque van hacia el pantano de Vargas y hacia la batalla ya del puente de Boyacá. El asunto es que era gente muy pobre y el bendito carro empezó a ser un tropiezo. O sea, en vez del carro ser de bendición para mí, ahora no podía entrar a lugares pobres porque resultaba que el solo emblema del BM me costaba 2 millones de pesos. O sea, si yo llegaba a entrar con ese carro a un barrio pobre, lo más seguro era que me iban a robar el emblema del carro. ¿Usted sabe que es uno pagar por el emblema, por el cosito que viene en el capó, 2 millones de pesos por eso? Oiga, y cuando vine a ver, en vez del carro acercarme a la gente, el carro empezó a alejarme de la gente. Yo me pregunto, ¿será que un hombre de Dios debe ser cercano a las personas o lejano? ¿Ustedes qué dicen? Cercano. ¿Cómo era Jesús? Miremos a Jesús porque él es el ejemplo de eso. ¿Cómo era él? Cercano. Él era cercano ¿a quiénes? A la gente, como si tú te desacercabas. Si se venía un leproso, que era digamos que lo más rechazado de esa época, o sea, eso era como la peste, pues. Sí. ¿Qué hacía Jesús? Se acercaba de él, lo curaba. ¿Lo rechazaba? No. ¿Jesús andaba en un carruaje? No. ¿Tirado por caballos? A pie. ¿Tenía, no sé, de pronto tenía guardaespaldas? ¿Sí? No, porque él quería ser como cercano a las personas. Y cuando yo vi que el carro empezó a hacerme un tropiezo y un tropiezo, ese día hice una oración. Le pedí a Dios que nunca me vaya a dar nada que me aleje de mis hermanos. Porque ahí entendí que aunque las cosas en sí mismas no son un pecado para uno, sí pueden causar un rechazo, poner como una barrera. Ahora, si yo llego con ese BMW a un club de ricos, pues Pues por el contrario, que sí, antes que está viejito el verde. sí, este tipo está como arrancado, van a decir, es una viejera. El otro extremo. Entonces, claro, yo no rayo ahí, si llego con gente de clase media, pues no rayo tampoco. Normal, uno dice, no falta que diga, ay, pero el pastor ya viene en la iglesia, ¿no? Y bueno, no falta, eso no falta. Pero y si llego yo a un barrio de gente bien pobre, ya rayé, ya puse una pared, ya puse un muro de división y ya, en vez del carro ser bendición, se volvió ¿qué? En un tropiezo. Eso es lo que quiere decir el pastor Mauricio. Puede que la camioneta en sí misma no sea como un pecado, dependiendo de dónde venga, ¿cierto? Pero hay momentos donde una cosa se puede convertir en un tropiezo. ¿Sí? Y viene la pregunta, si yo tengo un corazón limpio, ¿qué prefiero? ¿A mis hermanos o las cosas? Mis hermanos. Si yo tengo un corazón mundano, ¿qué prefiero? ¿Qué prefiere la gente siempre? Las cosas. Las cosas. Las cosas, las carros, las grandes casas y la gente, a mí, ¿qué me importa? Yo me junto con gente de mi nivel, de mi estatus. Es que los hombres de Dios somos gente de todos los estratos. Tenemos que orar por los ricos en sus empresas, también como por los pobres en las calles y tenemos que ser accesibles a cualquier punto. Entonces hay cosas que realmente son tropiezos aunque no sean un pecado. Ahora, uno por ahí escucha justificaciones como es que es una iglesia de ricos o es una iglesia de pobres o es una iglesia rockera o es una iglesia... Nos hemos acostumbrado a hacer una segregación dentro de la vida cristiana y eso es incorrecto. Y eso también hace parte de un mal entendimiento de las cosas. Aquí el apóstol Pablo está esgrimiendo que la principal característica del apóstol debe ser el amor. ¿Sí? El amor. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo es que yo tengo que hacerme como ellos, dice, como los necesitados, ¿sí me comprenden? Que yo pueda mezclarme en medio de ellos. Que no haya esa barrera, no se puede confundir con que es que el apóstol Pablo está diciendo al decir que seamos como ellos, nos volvamos a ellos en el pecado, no. Entonces la gente entiende mal eso, ¿no? Entonces cree que para poder conquistar los borrachos hay que tomarse unos traguitos con ellos, no.
Sí, hay que estar, cuando dice el apóstol Pablo que hay que hacernos como ellos, hay que estar al alcance de ellos. ¿Sí me comprende? Que una persona de vida apostólica no tenga ningún problema con ir, por ejemplo, a predicarle a los drogadictos, ¿sí? O predicarle a los presos en las cárceles, o predicarle a los que andan en zonas de tolerancia. Perfecto, eso es hacernos como ellos, ir por ellos, llegar a ellos, estar al alcance de ellos. Ahora, si hay que entender que Dios en su perfección es un Dios que nos hace entender el concepto de necesidad. Entonces, poniendo por ejemplo el tema de cómo llega uno a un páramo. ¿Qué necesita un pastor o un apóstol para llegar a un páramo? Uy, no, camionetica. Una camioneta, ojalá 4x4, ¿sí me entiende? Es que uno es barato. Que llegue uno allá porque es zona destapada, porque es alto. ¿Me comprende? Sí, como todo es más la utilidad que andar uno mirando como las cosas superficiales o como se ven las cosas, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, aquí también el apóstol está diciendo, aprendamos a pensar no más de lo que está escrito. ¿Sí? En otra parte de la palabra dice, no tengan un más alto concepto de sí mismos. ¿Sí me comprende? ¿Qué quiere decir eso? Que aprendamos a entender quiénes somos y para qué hemos sido llamados y qué es lo que tenemos que hacer. Y sigue diciendo, pero me adelanto un poquito. Versículo 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, ¿de quién está hablando? De los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Ves qué quiere decir esto? El apóstol es alguien que Dios lo utiliza en el mundo espiritual con mucha más acentuación. O sea, el apóstol es alguien que entra a lugares y está en escenarios en los cuales otra persona no podría estar o no tendría la capacidad de estar. ¿Sí me comprende? Por ejemplo, los apóstoles del siglo I eran personas que vivían en constante peligro. ¿Me entienden? Se exponían a que los perseguían, los rechazaran, los apedrearan. ¿Me comprende? Por eso dice como a sentenciados a muerte. ¿Qué quiere decir esto? Un apóstol, primero, no le debe tener miedo a la muerte. Segundo, es algo que de ocurrir, un apóstol lo recibiría con mucho agrado. O sea, los apóstoles antiguos se sentían honrados de morir por Cristo. Ahora, ¿cuántas personas en las iglesias tendrían la capacidad o la facultad para hacer eso? Y ahí la decantación de quién puede ser un apóstol o no sería inmensa. Ahora, por eso la esencia del amor en el apóstol. El apóstol es como una especie de réplica de Cristo. Cuando el Señor sube a la cruz, Él sabe que esa muerte iba a significar la conversión de miles. ¿Me comprende? Entonces un apóstol tiene que ser una réplica del sacrificio de Cristo. O sea, la vida del apóstol sacrificada, expuesta, debe representar que muchos otros se conviertan. O sea, el apóstol es un potenciador de las conversiones en Cristo. Y lo es porque el apóstol es como una especie de evidencia de que Cristo está allí, de que hay un Cristo padeciente allí, que se está esforzando y se está sacrificando para que otros conozcan la verdad. No sé si me está entendiendo. Por eso el amor es la principal característica. Dice acá, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. O sea, el apóstol es mucho más arrojado en los asuntos del evangelio. Nosotros, dice, débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces ahí uno dice, bueno, no todo el mundo, de hecho muy contaditos, con los dedos de las manos existen los apóstoles, aún hoy. Hay algunos que dicen que no, que el ministerio del apóstol era algo para el comienzo de la iglesia. Yo no creo eso, yo creo que es algo que es vigente hoy. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que apóstol, muy poquitos. Y muy poquitos porque deben ser personas que viven esta experiencia en el servicio a Dios, ¿me comprenden? Y esto lo quería decir porque habíamos partido del hecho de que para que Saúl, el rey que Dios había escogido por obstinación de Israel, para que Dios lo hubiera podido utilizar profetizando, dice la palabra que él le mudó el corazón temporalmente mientras pasaba el tiempo de la profecía. Pero que realmente lo que está evidenciando eso es que Saúl era un hombre malvado. Y recurrimos a la explicación de 1 de Corintios para entender que lo contrario a la maldad es la bondad. Y la bondad de Dios es el amor de Dios. Entonces volvamos otra vez a 1 de Corintios 13. ¿Dónde estábamos? En el versículo 27. Cuando hablábamos del cuerpo de Cristo y de que Dios había constituido apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No, ¿cierto? ¿Son todos profetas? No, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. O sea, ¿qué dice Dios? Usted puede pedir dones y puede pedir los dones mejores. Ahora, el apóstol no explica cuáles son los dones mejores o mayores. En el 14 explica, ¿sí? De profecía. Bueno, mayor muestra un camino aún más excelente. Pero yo quería como acentuar el asunto del amor. Él dice acá, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿qué tan bueno es hablar lenguas? Buenísimo. ¿Alguno aquí no ha escuchado acerca de las lenguas? No. Hasta ahora lo conocen. Bueno, ¿qué son las lenguas? Las lenguas son un don que Dios da. Y las lenguas vienen siendo como unos códigos de Dios. Ahora, hay lenguas, hay 4 tipos de lenguas. Las lenguas humanas, las lenguas proféticas, los misterios de Dios y lenguas angelicales, ¿cierto? Y lenguas angelicales. Cada una con una función. Entonces, ¿cuáles son las lenguas humanas? Por ejemplo, Dios le dice a Fabio, bueno, mijo, lo voy a mandar, no sé, a ser pastor en Arabia Saudita, algo suave. En Arabia Saudita, algo suavecito, donde es fácil predicar el evangelio. Entonces, evidentemente la primera dificultad para Fabio va a ser que no sabe qué, hablar qué. El idioma árabe, ¿cierto? Entonces Dios le da a Fabio el don de lenguas en el área de las lenguas humanas. Entonces, de repente Fabio comienza a hablar el árabe con facilidad. Sin saberlo. Sin saberlo, lo empieza a hablar y a entenderlo. ¿Correcto? Esas son lenguas humanas. Ahora, hay misterios de Dios. Sí, son como revelaciones que vienen a través de lenguas celestiales. ¿Sí? Lenguas proféticas. Y eso pasa. O sea, que la persona empieza a hablar ya. Sí, de hecho es generalmente una de las manifestaciones del bautismo del Espíritu. Pero ¿de cuál está preguntando Fabio? ¿Las humanas o las espirituales? Es que misterios espirituales es cuando el Espíritu Santo te bautiza, brota un lenguaje que tú mismo no entiendes qué es lo que hablas, pero Dios lo entiende. Es un lenguaje como decir, como una clave entre Dios y tú. Lenguaje espiritual. Y hay también lenguas proféticas que se mueven en ministración profética. O sea, Dios está hablando
algo que concierne al pueblo de Dios y el futuro del pueblo de Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice que las lenguas, el don de lenguas tiene que ir acompañado de interpretación de lenguas, ¿correcto? Pero bueno, entendemos que las lenguas son un don de Dios y que es un don bueno. Pero dice el apóstol que si tengo ese don, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Lo que hago es ruido. Correcto. Entonces, volviendo al punto de Saúl, ¿qué no tenía Saúl? Amor. No tenía amor por Dios, uno. No tenía amor por su pueblo, sino que tenía amor por quién? Por sí mismo. Por sí mismo. ¿Correcto? Porque el amor de Dios es un amor generoso, es un amor misericordioso, es un amor solidario, es un amor real. Entonces dice, usted puede tener dones, puede tener ministerio, pero si no tiene amor, es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, analice qué significa esa frase. Acuéstese usted a las 11 de la noche y espere que su hijo se levante a la cocina y coja una olla con el palo, con la cuchara de metal. Empieza a darle. Usted dice, tan lindo el niño, ¿no? Pero espere 5 minutos. A ver si se lo aguanta, ¿sí me entiende? O sea, una persona que no tiene amor viene siendo como ese niño que le pega a la olla. No, papito, no, ¿qué le pasa? Puede tener 1 año, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 15, uno le dice al niño, no. Bueno, obviamente a uno como Salomón le dice, no, mi amor, venga, papito, pero uno dice, uy, no, ¿sí me entiende? Eso viene siendo uno delante de Dios sin amor. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, oiga, miren esto, usted puede ser de una fe con el don, porque es que hay don de fe, ese es el don. Y hay fruto, amor, y hay fruto que es de fe. Ahora, hay personas que de verdad tienen ese don, que dicen, llueva, y llueve. Y tienen la fe para eso, pero puede que no tengan el amor de Dios. Sí, así es. Y se ve mucho, ¿no crees? Entonces, analizando esto, uno tiene que empezar a entender que lo primero, lo que yo tengo que llenarme es del amor. Del amor por Dios y el amor por mis hermanos y por el prójimo. Es la prioridad. Y teniendo eso, ahí sí dice el apóstol, pida cualquier don que quiera. Dios se lo da. Pero Dios quiere que usted priorice su llenura de amor. Por ejemplo, venir acá un viernes es un acto de amor. ¿Por mí? No, por mí no. Hay gente que entiende el cristianismo como una relación pastor-oveja. Entonces la gente se comporta bien delante del pastor porque está el pastor. Pero no es con uno, es con Dios. ¿Sí me entiende? Veíamos antecito, Dios es el que escudriña los corazones. Yo ¿para quién me comporto? Pues para Dios. Y preferiblemente en el lugar donde nadie lo ve sino Él. Por allá en su cuarto, allá en la intimidad de su casa, es donde usted más cristiano debe ser, ¿usted sabía? Allá, a las 11 de la noche cuando está pasando canales, sabiendo que hay 3, 4 canales que son picantones, es cuando usted más cristiano debe ser. Señor, te amo. No quiero ver ni una pucheca. ¿Entiende? ¿Quién se va a enterar de eso? Usted al otro día puede salir después de haber visto 4 horas de pornografía y escuchar a un compañero de trabajo decir, uy, es que por allá le vi los cucos a la de contabilidad. ¡Ush! Arrepiéntase de pecado, conviértase. Y usted se ha tragado 4 horas de pornografía de la peor. ¿Sí me entiende? Es que, y allá donde esas películas van a salir a relucir. Por eso un apóstol o un pastor tiene que enseñar a la gente eso. No religión sin relación con Dios. Y la relación con Dios es amor. ¿Correcto? Se necesita del amor. Amén. Dice acá, miren esto, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿cuánta gente hace eso? Uy, filántropos hay.
Ahora, yo no conozco el primero que haya vendido todo para dárselo a los pobres. Un tipo que tiene, no sé, 2.000 millones de dólares y dona 100.000 dólares, pues, ¿cómo? Además dices que eso le rebaja impuestos. Sí, además que es chistoso porque eso lo deducen de impuestos. Pero dice, usted puede venderlo todo y dárselo a los pobres y no tiene amor. Dice, mire esto. Dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, esta parte de cosas hay que explicarlas bien, porque eso confunde, sí, pero ¿cómo así? Luego, Entonces, ¿qué es el amor? luego poner la vida por otro no es es más alto nivel de amor. No, el amor lo da, el verdadero amor lo da el conocimiento del Señor. Entonces, por ejemplo, en las luchas por la defensa del Tíbet y todas estas cosas, los monjes budistas se inmolan por la causa budista. Yo le digo, en ese monje no hay amor, porque no está Cristo de por medio. ¿Me está comprendiendo? No está el Señor de por medio, no es una causa por el Señor, que es la verdadera causa del amor. La verdadera causa del amor salva, amén. ¿El budismo salva? No. Igual el que da todo, vende todo y lo da. Si no lo hace por causa del Señor, ¿me entiende? Si no lo hace por amor a la obra de Dios, no tiene ninguna validez. Dice acá. Bueno, y comienza a decir, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Uy, imagínense. Claro, es que por eso digo que el amor lo da Dios. Cuando Dios se me mete a mí, ¿qué se me está metiendo? Pues el amor. Entonces cuando se le mete Dios a usted, va a comenzar a entender que estas características aparecen espontáneamente en su vida. Sí, pero yo antes era un fosforito, ahora no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pues fue que Dios, el amor se le metió. Pero si yo antes era un mar de rabia y ahora no, pues porque Dios se le metió. Yo antes era un envidioso y ahora no, Dios se le metió. Dice acá, no guarda rencor, oiga. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, volviendo al punto de Saúl. Saúl fue un rey que se constituyó rey por la obstinación de Israel. Y Dios escoge un hombre de unas características que no son las de Dios para darle una lección a Israel. Y el enfoque que le hemos dado a esto es: tenga cuidado lo que le pide a Dios. Más bien, usted tiene que prestar su oído para escuchar qué es lo que Dios quiere. Pregúntele a Dios qué es lo que tú quieres, Señor. Antes de lo que yo quiera, pregúntele a Dios qué es lo que Dios quiere. Cuando Dios le diga qué es lo que Él quiere, usted lo que tiene que hacer es que decirle, bueno, Señor, así va a ser. Porque lo que Dios quiere, la obediencia de lo que Dios quiere en su plan perfecto, va a traer en Dios delicia, agrado. ¿Dios qué quería? Ser el rey de Israel. Quería tener a un profeta que fuera su trompeta como Samuel, pero él quería ser el rey. ¿Correcto? Entonces volvamos otra vez al libro de Samuel, de primer libro de Samuel. Capítulo, íbamos en el capítulo, habíamos quedado en que Saúl profetizaba, ¿cierto? En el versículo 13, en adelante del capítulo 10, está hablando de que
Saúl profetizó. Pero miremos desde el versículo 17, dice, entonces, ¿lo tenemos? Primer libro de Samuel. Dice, entonces Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, librándoos de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os oprimieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Vuelve y lo ratifica, quien os libra de todas vuestras desgracias y angustias. Y habéis dicho, no, más bien constituye un rey sobre nosotros. Ahora pues presentados delante del Señor por vuestras tribus y por vuestros millares. A Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue tomada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus clanes y fue tomado el clan de Matri, y de este fue elegido Saúl, hijo de Quis, y le buscaron pero no le pudieron hallar. Entonces consultaron otra vez al Señor, ¿aún ha de venir aquí ese hombre? Y el Señor respondió, he aquí está escondido entre el equipaje. He aquí está escondido entre el equipaje. Ellos corrieron y le trajeron de allí, y una vez en medio del pueblo era más alto que todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto que al que el Señor ha elegido? De veras que no hay nadie como él en todo el pueblo. ¿Qué le pasó allá a Samuel? Y todo el pueblo gritaba diciendo, ¡viva el rey! Oigan, miren lo que hace Dios. Dios les dice, no quisieron que yo fuera su rey, ¿no? Quisieron tener un rey hombre. Lo primero que hace Dios es anotar la petición de Israel, por medio de Samuel, ir y buscar a ese hombre para ungirlo como rey. Y ya ungido, obliga a que el pueblo se congregue, se reúna y proclame al nuevo rey. ¿Está entendiendo? Si uno no leyera que Dios fue el que mandó todo eso, y ve uno todo ese escenario de un hombre que es ungido por el profeta, de un hombre que es aclamado, ¿qué diría una persona? No, pues que eso es lo correcto, y que eso es lo que le va a traer a Israel bendición. ¿Cuántos hombres no son aclamados? Llámense gobernantes, llámense eminencias, llámense monarcas, llámense ministros. ¿Hay ministros que son aclamados? Sí. Y en torno a ellos están multitudes, ¿sí o no? Sí. Y todo este escenario solemne le hace pensar a la gente que es la voluntad perfecta de Dios que eso esté pasando. Pregunta, ¿esto era lo que Dios quería? Y los obligó a que lo aclamaran. Oiga, ¿y quién cayó ahí en todo eso? El propio profeta. Claro, el hombre se para. ¿Cómo era la contextura física de Saúl? Altísimo. Altísimo, imagínense. El que le seguía le llegaba al hombro. Buen mozo, con las características que muchos creerían que son las ideales. Y claro, dice acá Samuel dice, ¿habéis visto al que el Señor ha elegido? De veras que no hay nadie como él en todo el pueblo. O sea, quedó como nubilado Samuel con esto. Mire, queridos hermanos, los engaños del diablo son tremendos.
Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Te voy a poner un ejemplo. A uno le enseñaron o uno vio que un siervo de Dios era tremendo por los decibeles que ese ministro emitía ministrando. Entonces el ministro más gritón era el de más poder. Entonces claro, la gente allá estampillada contra las sillas, ¿sí? Porque el que está delante grita. Mire que el profeta Elías, cuando la palabra está hablando acerca del profeta Elías, el profeta Elías tuvo un momento difícil porque una mujer llamada Jezabel lo mandó a perseguir, lo quería matar. Y era una mujer muy poderosa porque había matado al resto de profetas, había quedado él solo, y se escondió en una cueva el profeta Elías. Y Dios se le apareció al profeta Elías. Y el profeta Elías pensaba que el Señor iba a aparecerse en un terremoto y en una ventisca. Pero ¿cómo se le apareció el Señor al profeta Elías? Con un silbido apacible. Ahora que uno conoce a hombres de Dios, se da uno cuenta que los que son más de Dios son los que son más apacibles. Hombres que no tienen necesidad de gritarle a un demonio, su sola presencia los atormenta. La palabra nos dice que al momento de verse cara a cara con el gadareno, el Señor, gritando y dando alaridos, reprendió a los demonios del gadareno. ¿Sí dice eso? Sencillamente les dijo que salieran fuera de ese cuerpo y que se fueran al hato de cerdos, y los lanzó al abismo. ¿Sí me entienden? Ahora, los mayores niveles de gloria, cuando Dios entra a un lugar, claro, hay muchas manifestaciones, ¿no? Hay más manifestaciones de júbilo, de guerra, que no son para nada tranquilas. Pero el mayor nivel de gloria que uno puede experimentar con Dios es esa presencia apacible, cuando ya la presencia de Dios se hace espesa, todo el mundo se queda mudo. ¿Me está comprendiendo? Porque Dios no es como los hombres. Y esta gente estaba maravillada por un hombre que tenía todas las características de un líder de corte humano, terrenal. Pero sigamos mirando, dice acá, dice el versículo 25. Luego Samuel explicó ante el pueblo el proceder de un rey y lo escribió en un rollo que guardó delante del Señor. Entonces Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron con él algunos hombres valerosos cuyos corazones Dios había tocado. Pero unos perversos dijeron: ¿cómo nos vas a librar? ¿Cómo nos va a librar este? Ellos le tuvieron en poco y no le llevaron un presente, pero él cayó. Najas el amonita subió y acampó contra Jabes en Galat, y todos los hombres de Jabes dijeron a Najas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Najas el amonita le respondió: haré alianza con vosotros con esta condición, que a cada uno de vosotros le saque el ojo derecho, de modo que yo ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si no hay quien los libre, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. Y Saúl preguntó: ¿qué le pasa al pueblo para que llore? Entonces le repitieron las palabras de los hombres de Jabes. Y cuando Saúl oyó estas palabras, el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él.
y se encendió su ira en gran manera. Pregunta: ¿el Señor puede descender sobre qué? ¿Sobre cualquier persona? Sí, pero siempre y cuando haya sido escogida por él, ¿no? Perfecto. Ahí el punto es ese, ya la unción estaba sobre él, entonces ya era un escogido de Dios para una función. Ya había sido Y esa era su función, seleccionado. liberar al pueblo. Sí. Pero ¿a qué voy con esto? Usted puede conocer siervos de Dios. Es que aquí hay una cuestión de difícil discernimiento, porque uno puede llegar a pensar, porque uno de pronto sabe cosas de alguna persona. Uno dice, oiga, pero ¿cómo si esta persona tiene estas fallas? Yo creo que el Espíritu Santo no está con él. Puede que permanentemente no. Y en eso tenemos que nosotros que entender cosas. Hay ministros que son como Saúles y ya han sido ungidos. Dios los ha ungido o ha mandado a que los unjan. ¿Me comprende? Ahora, esa unción es respaldada y es respaldada por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que hay personas que puede que en las administraciones sean instrumentos por los medios de los cuales Dios se puede mover, pero que no son personas conforme al corazón de Dios. Y a uno le ha pasado que uno ve que hay personas que Dios las usa en el altar, pero cuando ya uno trata con ellas, uno se da cuenta que son terribles. ¿Cómo así? Eso es como confuso. Pero es porque uno siempre se queda mirando el fruto de Dios en la administración misma. Perdón, eso pasa mucho cuando uno recién empieza a buscar a Dios de esta manera, ¿no? Uno siempre cree que el que está allá es más perfecto. Perfecto, eso pasa mucho. Desde uno le ve un error y uno dice, no, Pero fíjense que hay unos hombres que dijeron, y va el rey, todo el mundo maravillado con este hombre y los tipos. ¿Quiénes eran los raros ahí? Pues esos tipos. ¿Sí me entienden? Pero esto tiene que servirnos para nosotros fijarnos. Si nosotros queremos ver un ejemplo, porque los hombres, como lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, nosotros somos una exposición. Entonces digamos Eduardo le dice, Benita, hay una exposición de arte allí en el José Eustacio Rivera. Usted va allá y hay cuadros de pintor, ¿usted qué va a hacer? Va a mirar. Una exposición es para uno tomarse su tiempo, ¿no? Mirar los cuadros. Bueno, si usted es un conocedor de arte, dirá, bueno, ¿qué técnica usó? ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Qué emoción transmite en ese cuadro? ¿Sí me entiende? Ahora, si nosotros somos una exposición y somos un espectáculo, ¿qué es lo que Dios quiere que la gente haga con uno? Que le miren, hermano, hasta debajo del sobaco. A mí alguna vez mis padres le dio risa. Cuando iba a la iglesia, me pasó en 2 ocasiones. Me encontré al pastor en un supermercado. Qué felicidad verlo. Para mí. Pero para él no, ni siquiera me volvió a mirar. Él no sabía que yo iba a la iglesia. Seguramente. Esa pasó. Y Fabio y uno volvieron ocupados, y eso haciendo mercado, y además de pronto no tenía. Juan Pablo siempre excusa a la persona, ¿no? Muchísima gente la abogada de los pobres. Aquí la abogada, los pobres, es actriz. Pero bueno, listo. Así me hizo reír. Estábamos comprando un pollo brosto. Estaba ahí al lado mío. Pero no esperé que me saludara, lo hice yo. Hola, pastor. ¿Cómo le va? Tal cual. Cuando él me responde de esa manera, yo me senté y le dije, Fabio, ¿cómo así que pastor? Yo lo mínimo que espero de él es que me salude por el amor
¿cierto? Porque sí, porque yo voy a su iglesia, porque él es un pastor, porque él debe dar ejemplo. Es como si un alumno me saluda con amor y yo no lo hago. Yo soy su maestra, él sigue mi ejemplo. Sí, tenemos que dar ejemplo, muy bien. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, yo le decía a Fabio, si no tiene amor ese hombre, ¿qué puedo esperar de él? O sea, que era lo que usted hablaba ahora. Todo parte del amor, ¿cierto? Todo parte del amor. Y el amor, qué pena, pero a mí me parece que el amor se siente. No necesita que me coja besos para yo sentir que usted Sí, es algo está que- lleno de amor. Cuando yo le hable, cuando yo lo busque, cuando yo le pregunte, que usted esté para mí, porque la primera persona a la que yo voy a recurrir es a usted, porque usted es directo, ¿no? Obviamente que yo necesito al de arriba. Pero yo sí pienso que venir y asistir y leer, más allá de conocer la palabra en su totalidad, es empezar a cambiar mi ser. Y ahora que usted decía que debo cambiar, y lee todo lo que yo debo cambiar para que yo dije, no, Es que leí la primera de Corintios 13. No, y no es fácil. pero es bonito porque ahí es donde tenemos que entender el meollo del asunto o el eje del evangelio. Ese es el centro. El Señor nunca dijo por los dones los conoceréis, ¿cierto? Entonces vemos a alguien en el altar que hace ¡ja! Y se cayeron allá 100,000. Hizo ¡ja! Hasta las cámaras ¡pum! Entonces, todo el mundo dice ¡oh! ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué hombre de Dios! Bueno, a los meses se destapa el escándalo que era gay. ¿Cómo queda todo el mundo? Uy, no, claro, o sea, ¿Cómo queda la gente? ¿No, en serio? perdido todo el mundo. Entonces, ojo, ¿qué es lo que está tratando de decir el Señor? Usted no va a conocer a mis hijos, a mis siervos, por los dones. Sea el de fe, que el don de fe, la otra se lo explicaba a mis hermanas, es algo que viene en el momento en que Dios quiere hacer un milagro. Como yo les contaba cuando mi primer milagro que yo vi fue con mi propia perra, una perra que yo adopté, que la atropelló un carro, y ella quedó mal de la cadera y se quedó sentadita por allá al pie de una carretera. Y yo me puse a regañarle a perra, y yo estaba pero recién convertido, me refiero a... Es que ni el bautismo del Espíritu Santo tenía, nada. Y cuando yo vi a la perra así, y la perrita me miró con ojos como que, hombre, me acaban de atropellar usted, y además usted me cae encima, como que, hombre, reflexione. Es que los animales a uno de verdad como que le hablaran con los ojitos, ¿no? Y yo digo, oiga, así tan cansón, yo regañando a la pobre perrita recién atropellada. Y cuando yo me quedo mirando a la perra así, me viene la fe. Como algo que me vino encima. Y de repente le dije a la perra, le dije, tranquila, no te preocupes, vamos a hacer un trato. Le dije, me puse a hablar con la perra, ¿no? Bueno, clásico de uno. Le dije, bueno, de ahora en adelante tú vas a ser mi compañera, yo te voy a alimentar, te vas a ir a vivir a mi casa y nos vamos a hacer compañía junticos. Te voy a orar por ti y el Señor te va a sanar y nos vamos para casa. Y le dije a la perra, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Vámonos. Y le dije, vámonos, y la perra se paró conmigo y se fue. Ese es el don de fe. El don de fe, hay una cosa que es imposible. Le dicen, no, esta señora, le quedan 2 horas de vida. Claro, ¿qué es lo humano ahí? Pues que hacemos por llorar. Pues no, uno dice, no, pues sí, pobre señora. Bueno, no, pues hagámosle la oración de fe para que se salve. Eso es lo humano. Pero cuando viene el don de fe sobre la persona, cuando el Espíritu de Dios viene para manifestarse en el don de fe, le da una seguridad, una cosa de que al orar por la señora se va a sanar. Le pasó a mi hermana María. Perfecto, don. El don de fe. Pero ese no es fruto. ¿Sí ve? Mamá. La fe fruto de la que habla la Biblia es la fe que es el resultado del caminar con Cristo, porque es un fruto, es algo que se da y que permanece, no que viene y que se va. Y que además esa fe fruto tiene un objetivo principal, y es prevalecer en la espera de Cristo. Sí, o por ejemplo en las pruebas, es la que me pega Cristo en las pruebas y todo el mundo me dice, ay, pero mi pastor, ¿y usted qué dice? No, mis ojos están puestos en mi Redentor, yo sé que mi Redentor vivo, del que decía Job. ¿Y ahora qué va a hacer? Esperar a Cristo, ¿sí? Esa es la, pero esa ya es la fe Y no fruto. solamente es, o sea, obviamente esperar en nuestras cotidianidades,
pero sobre todo esperando a Él que Él va a venir. Pero bueno, miren, entonces, si el amor no se ve en los dones, miren esto tan tremendo. Si el amor no se ve en lo que yo doy, porque también dice, yo cojo y vendo todo y se lo doy a los pobres, ¿sí? Si el amor no se ve en lo que doy, si el amor no se ve en lo que hago, si el amor no se ve en los dones, si el amor no se ve en el título que tengo como ministro, sea pastor, profeta, apóstol, lo que sea, entonces viene la pregunta, ¿dónde se ve el amor? ¿Dónde se ve el amor? Entonces, ¿cómo yo sé si Mauricio tiene amor o no? ¿Cómo yo sé si Clemencia tiene amor o no? Cuando usted lee la Biblia, la palabra acerca del amor dice que el amor es ¿qué? Se ve en el carácter. O sea, en la forma de ser de la persona. Entonces, por ejemplo, lo que le pasó a Lisbeth. ¡Pastor! Toda emocionada. Claro, ella se siente feliz. Pastor, qué alegría verlo aquí tan cerquita, hombre, que ya nunca lo veo. Su forma de ser, ¿cómo fue? Arrogante. Falta de amor. ¿Falto de qué? De amor. De amor. Entonces, por eso, el amor se ve en mi forma de ser, en cómo soy yo con las personas, cómo enfrento yo las situaciones. ¿De dónde? Yo le pregunto, aquí en el altar, ¿cómo somos nosotros? ¿Perfectos o imperfectos? Si somos perfectos, hermano, nos salen alas, volamos, la unción nos hace supermanes. ¿Dónde se ve el amor? Fuera de ahí. En la casa, en el carro, cuando estoy ahí y me están pitando atrás, y luego sale la vieja y me saca la pistola y me hace pistola y ahí se ve si tengo que. Amor. Yo le hacía una pregunta, si yo tengo ira, ¿tengo amor? No. No, porque la ira es lo contrario del amor. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, mire, pero eso es un proceso de perfeccionamiento. Mire, yo ya siendo pastor, una vez me pasó eso. Pongo las luces de parqueo y un par de genios se me hicieron atrás, viendo mis luces de parqueo, se me hicieron atrás, papitando. Claro, yo dejando a mi mamá ahí para que se bajara y se fuera de una vez, señora ahí. Y se me agarraron del pito. Bueno, después desesperados se salen de atrás de mí y cuando me pasan al lado me hacen pistola, hermano. Oiga, hermano, ¿y usted qué cree que se me salió? ¿El amor o el viejo Toñito? El viejo Toñito. Pues el viejo Antonio. Le tocó al Espíritu Santo meterme un grito. Que cuando él ya me grita es porque la cosa está grave. Porque ¿sabe qué hice? Yo que dejo a mi mamá y me fui detrás del tipo a perseguirlo. Con unas ganas de coger el carro y ponérselo a los dos de sombrero, man. A la vieja y al tipo. Y dije, espera y verá dónde esto se baja. Arranco por el tipo y después sigo con la vieja. Cuando el Espíritu Santo me grita, oye, ¿qué haces? Me dice, uy, señor, ahí reaccioné. Es lo que dice Lisbeth, sí es un proceso, sí, pero hay que abordarlo. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Toñito se quedó con esa ira? No, porque el Espíritu Santo me siguió, ¿qué? Dando de él, quitándome esa rabia, quitándome esa forma como irascible de ser. Oye, después de eso, no, pistola, madrazo. Una vez me trataron de robar, me volví que para insultar a los ladrones y lo que hice fue hacer el oso. Porque lo que hice fue decirle frente a todos los policías que cambien. Y luego cuando les dije cambien, dije, uy no, ¿qué oso estoy haciendo? La gente esperando una trompada, una grosería, no me salió nada, hermano. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se logra el amor? Fácil. Entre más haya de usted, menos hay de amor. Porque Dios es Amor. Entonces, entre más lleno esté aquí este hombre de Dios, pues más amor de Dios se va a ver en él. Entre más haya de él, menos va a haber. Del otro es como una, ¿cómo se dice eso en matemáticas? Es algo inversamente proporcional. Entre más haya de mí, menos hay de Dios. Y entre más haya de Dios, menos hay de mí. Entonces, vivir una vida llena del Espíritu Santo todos los días es lo que hace que yo cada vez sea más amoroso. Vuelvo y les digo, ya después los episodios de ira, si usted llega a tener una ira, como me pasó a mí una vez después, ya es ira santa, que me pasó. Pero la ira santa, para que usted le dé ira santa, ira que no es pecado, tiene que usted estar lleno del Espíritu Santo. O sea, la ira de Dios puesta en usted. Pero eso no es tan común. Entonces, ese es el amor, el carácter, la forma de ser. Ahora, ¿qué pasa
si yo me la paso lleno del Espíritu Santo 2, 3, 4 años, ¿qué me pasa a mí? Llega un momento donde todo ese amor y ese carácter se me mete y hace parte de mí. Igual que le pasa a la alcaparra. ¿Qué le pasa a la alcaparrita después de 2 años en el vinagre? Queda vinagrada. Usted se la come, ¿a qué le sabe? Vinagre. Ay, no, usted tiene que estar en la presencia de Cristo hasta que usted sepa a Cristo. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Sí ve cuál es el asunto? Pero nunca se deje deslumbrar por los dones, ni por la lengua, ni por el altar, ni siquiera por la enseñanza. Porque hombres de Dios que dan unas enseñanzas y ¡ay, Dios mío, qué barbaridad! Son unos barbarazos. ¿Hay alguna pregunta? 2 preguntas, 3 preguntas. Bueno, pongámonos de pie entonces. Había muchas cosas. Antes de terminar, sí quiero aclarar una cosita, porque de lo que hablamos de los carros y eso, también no es bueno crear como un prejuicio, ¿no? Porque a veces hay hombres de Dios que tienen iglesias donde la mayor parte son de ricos, y yo los he conocido, y no son hombres que son soberbios ni arrogantes. Yo conocí uno en México, por ejemplo, que era un hombre muy humilde, muy sencillo, pero era un hombre que andaba en su Mercedes-Benz, y era un hombre que se le notaba que era de toda él era médico y de familia de médicos. Entonces se notaba que él había nacido, ¿sí?, como en ese círculo social, y que toda la vida había estado en eso. Me recibió y me atendió, hermano, con una sencillez. Era un hombre que uno no le veía arrogancia. Entonces no, puede que hayan hombres de Dios que son usados en una cosa y otros en otra. Yo hablé de mi caso personal y lo que pasó, pero no vayamos a crear con un prejuicio, ¿sí? Porque a veces después uno dice, ay, ya llegó ese pastor en carro. No, eso no está bien. Eso no está bien, porque puede que el tipo sea un hombre sencillo. Yo he conocido gente que es muy pobre y arrogante como ellos solos, pero orgullosísimo. Y gente rica que es humilde. Entonces por eso mejor no crear como ese estigma, porque puede uno llegar a embarrarla después. Que muchas veces sucede, ¿no? Que diga, ay, no, miren, aquí en mi conjunto viene un pastor y tiene 3 PM, pobres, que van a la iglesia y se enriquecen y sí, dan su plata al pastor, porque el pastor iba bien. Sí, por eso, no creemos un prejuicio. No significa que esté bien tenerlo siempre, no, pero no crear como ya un prejuicio, pues, de que el que tiene cualquier carrito, cualquier camioneta, entonces porque ya no es la idea. Bueno, vamos a orar, hermano. Pongámonos de pie. Bueno, bendito Señor de gloria y poder, te alabamos en esta noche. Te glorificamos y te exaltamos, Dios bueno y poderoso, Señor. Yo, en el nombre de Jesús, doy gracias por este pueblo, Señor. Hoy ha venido a este lugar. Señor, yo te pido que tú bonifiques para ellos, Señor, ese gesto de amor que han tenido, Señor, ese amor por la palabra, ese amor por la verdad, Señor, amor por tu presencia, Señor, que te buscan de corazón, Señor. La verdad no están buscando trivialidades, Señor, o superficialidades, sino que tienen un interés genuino, Señor, por tu presencia, por conocerte, Señor, por conocerte con profundidad. Yo te pido que conforme al corazón con el que ellos han venido, ellos sean recompensados, Señor, y sean bendecidos, Señor, maravilloso. Y de verdad, Señor, que en medio de nosotros siempre la prioridad, Señor de la gloria, siempre la prioridad sea ser como tú, Señor. Nosotros sabemos y hemos hoy comprendido aún más que a cada uno de nosotros nos tienes algo por hacer, Señor. Ninguno, así sea con un talento, con un don, así sea con un área de servicio, Señor, tú nos quieres utilizar. Lo que no tendría lugar para envidias o para competencias, creyendo cosas que no son, Señor. Miramos hoy como es la vida de un apóstol, Señor. Es una vida tremenda, Señor. Es una persona de una cruz enorme, un apóstol, Señor, de un precio enorme, que tiene que ser idéntico a ti, Señor, en todas las áreas, Señor. Y aún, Señor, un apóstol estaría casi que bíblicamente destinado, Señor, a ser perseguido, a ser vilipendiado, Señor, y no todas las personas están para eso, Señor. Pero el que lo es de manera real
Siente la satisfacción, Señor, de ver tu poder, de ver esa manifestación tan real, Señor, en su vida, donde se mengua completamente y tú emerges, Señor. Un apóstol es como tú, Señor, en todas las áreas, Señor. Pero hay todo tipo de llamados, Señor, y tú tienes para cada uno de nosotros esto, Señor, y sin importar si es apóstol o si es una persona para el diaconado, Señor, si te pedimos estar llenos de ti, Señor. Amén, amén. Espíritu Santo, llénanos, llena nuestra mente, nuestros corazones, llena nuestra alma, Señor, hasta lo profundo, Señor, en nuestros huesos, músculos, cuerpos, Señor, en nuestro corazón, hay una inundación de tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor maravilloso, que, como dice tu palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todas, Señor, no algunas, sino todas son hechas nuevas. Danos ese regalo, Señor, de bautismos en el Espíritu, Señor, de inundación de tu poder, Señor, y de naturaleza celestial, en el nombre de Jesús. Que ninguno se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia. Alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Y oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Rocíanos con tu sangre, Señor, y llénanos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Bendecimos las ofrendas que los hermanos traen y te pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si tienen una ofrenda y sienten en el corazón darla, ahí está la disponibilidad. Le bendiga.